Título, haciendo referencia a lo que es o lo que nosotros, Dios ha puesto en nuestro corazón transmitir hoy, es cuando nosotros pensamos en las limitaciones humanas, generalmente viene enseguida a nuestro pensamiento una limitación, algo físico, una limitación intelectual, ¿verdad? Pero no es lo que hoy queremos tratar, sino lo que queremos tratar hoy es la condición en que nacemos, en la limitación en la que nacemos, en el estado que nosotras nacemos, que es lo que es algo que aún estando en el Señor, aún siendo parte de la familia del Señor, aún habiendo recibido la salvación y siendo guiadas por el Espíritu de Dios, necesitamos estar conscientes de esta limitación, la cual en un segundo de descuido pues puede llegar a ser desastres en nuestra vida, ¿verdad? Y vamos a ir por la palabra de Dios para recordarse que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y estudiado muchas veces la palabra acerca de esta condición, pero vamos al libro de Génesis, si ahí nos acompañan en su casa, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1, y dice así, también aquí. Dice Génesis capítulo 3 versículo 1 en adelante. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Aquí sabemos que es el engaño que hizo Satanás a la mujer, incitándola para que ella tomara del fruto del árbol y comiera, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta que en este momento cuando está esta advertencia acá, la muerte que se produjo en ellos, así como nosotros, que es nosotros recibimos las consecuencias de esta decisión en este momento, en la creación del Señor, fue que esta muerte que el Señor ya había advertido ahora vamos a ir para ahí en Génesis capítulo 2, la muerte que ocurrió en ese momento no fue una muerte física, fue una muerte espiritual, el espíritu de ellos murió al haberse corrompido por el pecado y vino la separación del Señor. Fueron separados a causa del pecado, de la consecuencia de la desobediencia, ¿no? ¿Verdad? Y vamos a Génesis un poquito adelantito, en el capítulo 2, capítulo 2, Génesis capítulo 2, porque si nosotros nos damos cuenta, Eva, a ella no le fue dada la orden, al que le fue dada la orden fue a Adán, cuando ella ni siquiera aún existía. Ahí en Génesis capítulo 2, versículo 15, exactamente, Gabriela, si tú lo tienes, ¿lo puedes leer? 15 y 16 dice, Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo labrara y lo cuidara, y a la vez le dio esta orden, puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas del fruto de ese árbol, morirás. En la Nueva Traducción Lenguaje Actual lo dice de una manera aún más amplia o de una manera más, vamos a decir, fuerte. Se expresa cuando en el último versículo dice pero no del árbol del conocimiento. Lo voy a leer desde el versículo 15 para retomar de donde Gabriela ha leído, y dice, Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Wow. Esta palabra es muy fuerte, no es, y creo que la advertencia que Dios le hacía
era irrevocable, ¿no? y era urgente que él atendiera esto. Y pues vemos que la mujer es engañada y ella a su misma vez pues hizo caer a su esposo en este mismo engaño, ¿no? Entonces la condición del ser humano, la condición, la limitación que tenemos es desde el momento que somos engendrados, porque la simiente en la cual nosotros somos engendrados está ya con la consecuencia. No es algo que nosotros podemos quitar con nosotros mismos, no es algo que nosotras podemos cambiar. Solamente el Señor, a través de la salvación, a través de la vida de Jesús, trajo para nosotras y para todos nuestros hermanos que ya pasaron y todos aquellos que vendrán y toda la humanidad, la oferta, el regalo, así como aquí hizo de una advertencia y con juramento dijo: te juro que morirás, o sea, no va a volver para atrás. Si tú haces esto, no vas a poder vivir, vas a morir, ¿sí? Asimismo el Señor, en su amor, envió a su Hijo. En Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel en el quien Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la vida eterna es Jesús. Amén. Él es el camino a Dios, Él es la verdad y Él es la vida. Y sin Él nosotros no tenemos vida. Y ahí, hermanas, es cuando nuestra limitación humana en el pecado no es que dejamos de ser pecadores, pero empezamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén, así. A través de la revelación que trae a nuestra vida. Por eso, hace un momento cuando hablábamos decíamos que la limitación, o sea, para nosotras como hijas de Dios debemos de cuidarnos de nosotras mismas, de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que decidimos hacer en nuestra vida, porque aunque ya nuestro espíritu ha sido vivificado y está vivo y tenemos comunión con Dios, el pecado que mora en esta carne no deja de afectar e infectar nuestra vida si nos distraemos por un momento. El pecado es la condición de todo ser humano, todos nacemos en esta condición. Y sin Dios dirigiendo nuestras vidas, ¿sí? Es como esta reflexión que hablábamos ayer, que te comentaba de la tortuga. La tortuga estando en el lago descansando ahí, tomando sol, vino el escorpión y le pidió que por favor que lo pasara al otro lado. Y ella le dijo de que no, porque él la iba a picar y los dos iban a terminar muriendo, ¿no? Ya le rogó y le juró y le dijo que por favor que lo pasara, que él no lo iba a hacer. Por favor, tortuguita, ayúdame. Bueno, definitivamente la tortuga cedió, creyendo en que él iba a cumplir su palabra, iba a cumplir lo que le estaba prometiendo, de que de tener dominio propio de su naturaleza. Y a la mitad del lago, cuando iban los dos allí, la tortuguita siente el piquete. Y le dijo: te dije, escorpión, ahora vamos a morir los dos. Y el escorpión le dice con la misma voz que le prometió no hacerlo: perdóname, tortuguita, es que es mi naturaleza. Nuestra naturaleza en la que nacemos. Vamos, dice que la paga del pecado es la muerte, y por eso tenemos que llegar a la muerte. Todos nosotros, a no ser que Cristo venga antes, vamos a tener que morir físicamente, pero espiritualmente, nuestra vida espiritual, ya tenemos la vida eterna. Amén. La redención total vamos a tenerla al final, ¿verdad? Cuando el Señor pues, hace un cuerpo nuevo, todo, pero la condición del pecado, que no es dirigida, el hombre que no es dirigido, la mujer que no es dirigido por Dios, esta es su condición. No hay un dominio, para decirlo así, no hay el poder para cambiarlo, pero para nosotras como hijas de Dios seguimos en esta condición, pero ya ahora guiadas por el Espíritu de Dios, bajo la consecuencia de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora sí que la buena, eterna consecuencia de la salvación y de la vida que Él nos dio entregando su vida,
pues nos da la revelación de quiénes somos, ¿para qué? Para poder estar alertas y pendientes, ¿verdad? Entonces, queremos ir por la palabra, viendo esta realidad de nosotras como mujeres, porque esto es un grupo de mujeres, ¿verdad? Esto es para todos, pero estamos hablando por las mujeres. Esta realidad de nosotras, lo que el pecado es nuestra vida y lo que Él hace cuando nosotros podemos por un momento estudiarnos, ¿verdad? Así es. Impresionante, ¿no? El ver eso, como a través de la palabra vemos lo que Karina mencionaba recién, como el engaño de Eva llevó a que ella tentara atraer a su esposo a caer en esta tentación también y desobedeciera el mandato directo de Dios, no tomando cuenta de la advertencia de Dios. Algo en lo que Dios hoy también quiere llamarnos la atención a todas nosotras, a que estemos despiertas y alertas acerca de que esta condición, como hijas de Dios ahora, está dominada por el poder del Espíritu en nosotros, pero sigue estando ahí, dándonos batalla, las limitaciones, y se refiere al pecado que hay en nosotros, esta tendencia pecaminosa, a la rebeldía, a la desobediencia, a manifestar en nosotros egoísmo, a buscar independencia de Dios, independencia de todo lo que Dios ha puesto como orden en nuestra vida, sigue estando latente, es un peligro para cada una de nosotras. Y como bien Karina nos compartía recién y la palabra de Dios nos enseña, ha sido la voluntad de Dios el salvarnos y darnos vida. Manifestó esa bondad en la advertencia que Él hizo del mandato a Adán y Eva de la muerte inminente. Como bien vos contabas recién, la muerte no fue física, porque Dios hizo el primer sacrificio también en favor de ellos y cubrió, ¿no? Cubrió su pecado. Dice que ellos se cubrieron con hojas de exacto. Y el Señor los cubrió con pieles de animales. Pero vemos cómo ese pecado afectó directamente que la generación siguiente de ellos vieron el dolor de ver cómo Caín, su hijo, mató a su hermano. La repercusión inmediata, y esta fue una muerte física, en el cual él tomó la vida de su hermano que no le pertenecía por celos. Y esto se ha seguido desarrollando la vida nuestra. Y aún como hijas de Dios, como mujeres que amamos a Dios, tenemos esta tendencia. Y la palabra de Dios dice que todo lo que está en la palabra ha sido puesto para nuestra enseñanza. Y vamos a hablar de lo que le tocó vivir a Miriam, la hermana de Moisés. Yo les voy a invitar a que vayamos juntas al libro de Números, al capítulo 12. Voy a dar lectura solamente del versículo 1 y 2, que dice así. Un día Miriam y Aarón se pusieron a criticar a Moisés porque su mujer era cusita y dijeron: el Señor no ha hablado solo por medio de Moisés, también ha hablado por medio de nosotros dos. Acá se estaba presentando la vida de Miriam, la hermana de Moisés. Se estaba presentando en la vida de ella y su hermano una situación que aparentemente había una inconformidad porque Moisés había decidido tomar para sí una esposa cusita, ¿no? Que no era israelita. Y ellos aparentemente eso les disgustó y se pusieron. Pero cuando ellos expresan lo que siente, cuando dice: el Señor no ha hablado solo por medio de Moisés, también ha hablado por medio de nosotros. Al hacer referencia a algo, ellos ahí no estaban manifestando descontento porque la esposa va a influenciar en él, o Moisés, ¿por qué hiciste esto? Sino que al abrir su boca dejaron salir lo que había en su corazón, y en este caso vemos que había celos. Celos y había oposición al lugar que Dios le había dado a Moisés como dirigente del pueblo y como la boca de Dios. Dios dijo, y se lo dice más adelante, dice: cuando hable a profeta lo haré a través de sueños y visiones, no así con mi siervo Moisés, con el cual hablo cara a cara. Esta mujer, Miriam, esta hermana, fue una mujer que desde su niñez
vio las bondades de Dios y fue un instrumento de bendición a la vida de su hermano, usado por Dios. Tenemos referencias de la vida de Miriam en Éxodo, en el capítulo 2, donde cuando la mamá de Moisés y el papá buscaron guardar la vida de Moisés de la muerte que le esperaba, ¿no? Porque por orden de Faraón, todo hijo varón que tuviera las mujeres israelitas debería de ser muerto. Sin embargo, ella escondió a su bebé. Dice que sus papás escondieron. Llegó un momento que no lo pudieron hacer más y la mamá tomó la decisión de, con juncos, armar un canasto para depositar a Moisés, siendo un bebé de 3 meses ya, en el río. Y vemos la presencia de su hermanita, en ese entonces una niña de entre 10 y 12 años, por lo que nos deja ver la escritura, en Éxodo capítulo 2, y vemos a Miriam cuidando de su hermano, mirando a ver qué pasaba con ese bebé. Su mamá vino y lo depositó y le dio el encargo que ella se quedara ahí. Esta niña esperó, siguió, porque no fue que estuvo quieto Moisés en un lugar y que en ese mismo lugar fue encontrado después por la hija de Faraón, sino que las corrientes del río lo movieron y ella estuvo moviéndose y mirando qué le pasaba a su hermano. Y una vez que fue encontrado, ella se acercó. Miren el instrumento. Mira que dice aquí, en Éxodo 2 dice, versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arequilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arequilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Así es. Y Dios le dio a esta niña, Miriam, esa sabiduría para saber qué hacer en esta situación, porque su mamá no esperaba que esto pasara ni ella misma. No fue con el encargo de que mira a tu hermano y cuando lo encuentre la hija de Faraón, mira, tú te acercas y le dices esto, ofrécele esto. No, las circunstancias Dios en su voluntad las manejó así y le dio a ella la capacidad, tener esa intrepidez, esa audacia, esa inteligencia a tan corta edad para velar sobre su hermanito y buscar luego atraerlo de nuevo a su familia, volver a entregárselo en los brazos de su madre. La grandeza de Dios en la vida de Miriam. Luego la vemos que ella crece y en Éxodo, en el capítulo 15, versículo 20, cuando el Señor Dios liberó al pueblo israelito de la opresión, de la esclavitud egipcia, abrió el mar rojo, los hizo atravesar y cerró el mar sobre sus perseguidores, trayendo libertad y victoria al pueblo de Israel. Hubo un cántico de alabanza de Moisés. Y en ese cántico de alabanza de Moisés, Miriam, y la palabra de Dios la llama la profetisa, la profeta de Dios también, se levantó en alabanza a Dios y dice que ella con panderos y con danza empezó a alabar y a glorificar a Dios e atrajo a otras mujeres a lo mismo, a alabar a Dios. Esta mujer que conocía a Dios desde su niñez por la enseñanza de sus padres, que caminó su vida con el Señor, que vio en Egipto la grandeza y el poder de Dios al traer a su hermano, al que supongo que habrían creído perdido para siempre, lo vuelve a la familia, lo trae como libertador del pueblo, vio cómo Dios envía las plagas a Egipto, cómo a través de su hermano trae una palabra y la cumple, las grandezas de Dios para liberarlo. Y reconociendo y viendo ese llamado para su hermano, llega un momento que igual en su humanidad, en algún momento, por algún descuido, ella permitió que su humanidad tomara fuerza y se manifiestan estos celos. Disgusto al llamado a la vida de Moisés y se exterioriza en esas palabras. Y vemos la consecuencia, cómo esto la quitó a ella de una forma momentánea, ¿no? Así es, porque es algo importante de recalcar, amigas y hermanas, que hay pecado que nos quita de la voluntad de Dios de forma permanente y las consecuencias se pasan, como en el caso de Eva. Hay pecados como en el caso de Miriam,
una mujer que amaba a Dios y tenía temor de Dios, que en su humanidad se dejó arrastrar por sus limitaciones, por su propio pecado y sufrió consecuencias inmediatas que también tocaron a otros por una forma, por un tiempo. Por un tiempo. Lo vemos cuando aquí mismo en el libro de Números capítulo 12, versículo 9, dice así, 9 y 10. Dice, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y Dios se apartó. Y en el momento en que la nube se alejó de encima del santuario, Miriam quedó de repente blanca por la lepra. Y Aarón, viendo lo ocurrido, le dijo a Moisés, Señor, no nos castigues por este pecado, hemos sido necios al hacerlo. Que no quede ella como quien ha muerto desde antes de nacer. Y entonces Moisés clamó al Señor diciendo, sánala, oh Dios, te lo ruego. Y el Señor le dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ella habría quedado impura durante 7 días. Que quede fuera del campamento por 7 días y después podrá regresar. Entonces Miriam fue expulsada del campamento por 7 días y el pueblo esperó hasta que ella regresara para continuar el viaje. El pecado en el cual incurrió Miriam, y la vemos que ella fue la iniciadora de esto, porque la consecuencia directa Pues la pagó ella, la lepra la tuvo ella. Por ese corto periodo de tiempo de 7 días, sufrió la consecuencia de su rebelión ante Dios y ante lo que Dios había puesto en su hermano. Y esa consecuencia afectó que todo el pueblo, por ese periodo de tiempo, también estuviera sin poder moverse. Hay tanto para extraer de aquí y yo lo que quiero compartir es que nosotras como mujeres estemos alerta y despiertas, hermanas, amigas, porque nuestras limitaciones, cuando nos dejamos llevar por nuestro sentir, por nuestro pensar o nuestro parecer, nos va a llevar a ese lugar en que vamos a empezar a cuestionar la voluntad de Dios, ya sea en nuestra vida conyugal con nuestros esposos, la autoridad que tienen dada por Dios, cómo se maneja. No, Dios a mí también me enseña, a mí también me habla, y eso nos puede poner en un lugar muy peligroso. Y las consecuencias de nuestra rebeldía, ya sea dentro de nuestro matrimonio o dentro de la congregación, porque Dios ha puesto una organización, somos un organismo vivo en Dios, el cuerpo de Cristo, y también ha puesto autoridades, ¿no es verdad? Claro, sí. Y cuando nos rebelamos uno a otros o damos lugar a los celos entre nosotros, las envidias, la consecuencia de eso va a ser una muerte en algún área de nuestra vida, va a haber lepra, el pecado. Y va a detenernos en lo que Dios quiere hacer, nos va a quitar de la voluntad de Dios y va a contaminar a otros, la consecuencia va a tocar a otros. Exactamente, va a afectar. El poder estar despiertas y aprender de Miriam para no caer en ello, para reconocer que tenemos esta posibilidad y que puede venir a nuestra vida también esta tentación, este deseo, ¿no? De querer tomar control y de sentirnos a disgusto. Poder entregárselo a Dios, reconocerlo, como hizo Aarón, reconocer nuestra necedad y no llegar más allá para no infectarnos e infectar a otros, infectar nuestro matrimonio, nuestras relaciones entre hermanos, a la familia. Aprender de ella para no caer. Para estar alertas, ¿verdad? Que es algo que nos puede afectarnos en cualquier momento. Así es. Cuando dejamos de mirar las situaciones a través de los ojos del Señor en nuestra vida. Correcto. Que es el que tiene la perfecta voluntad, aún en medio de esas situaciones, ¿verdad? Porque Miriam se podría haber acercado a su hermano. A causa de toda esa conversación fue por la selección de los 70 ancianos. Si ustedes leen anterior, van a ver qué es lo que viene aconteciendo y cómo él es dirigido a seleccionar 70 ancianos del pueblo, ¿verdad? Y ellos pues no les pareció. Pero como pues Gabriela nos comentaba, no solamente afecta una conversación entre dos, sino que más el pecado es la lepra espiritual que se extiende y afecta
todo nuestro alrededor. Y ahora sí que no sería la palabra afecta, sino que infecta. Así es, más específica. Sería más específica, correcto. infecta todo el alrededor en el hogar, infecta la comunión, infecta a la familia, infecta el corazón de los hijos, y eso Vaya que sale, y eso va hacia aquellos que tal vez otras familias o amistades, y todo eso empieza. La murmuración es un pecado, el cual acá Dios nos deja bien claro que Él pues, no lo toma de una manera liviana. No, y qué importante esto que acabas de mencionar, Karina, ese tema específico donde dijiste afecta cuando nosotros hablamos, por ejemplo, a nuestros hijos. Así es. Como cuando mamás nos ponemos a criticar, como nuestros esposos, sus papás hacen las cosas, nos ponemos a juzgar y a murmurar. ¿Qué daño tan grande estamos ocasionando en el corazón de nuestros hijos? Estamos trayendo también, poniéndolos a ellos en un lugar de rebeldía, de que ellos también pueden pararse y juzgar y criticar y murmurar acerca de su así papá. mismo repetirlo. Tristemente, wow. Y repetirlo, ¿verdad? Porque pues todas nosotras no nacimos, o sea, no fuimos enseñadas a la palabra de Dios posiblemente desde que tenemos un conocimiento, recordamos desde que somos pequeñitas. Todas de nosotras tenemos una trayectoria sin el Señor en nuestra vida dirigiéndonos, y podemos mirar para atrás para aprender hoy y para recordar el atrás, como hablábamos ayer, y hoy darnos cuenta de que a pesar de nuestra vida lejos del Señor, como creación recibíamos de la misericordia, del amor y del cuidado de Dios. Vaya que sí. Pero el pecado estaba ahí, la lepra estaba totalmente infectando todo nuestro alrededor, ¿sí? Y también tenemos el ejemplo de los 2 espías, Gabriela. Los 2 espías, los cuales fueron a reconocer la tierra prometida que Dios les iba a entregar, que les había prometido desde Abraham, había hecho esa promesa, y tenemos el ejemplo de ellos. Y si vamos al libro de Éxodo, Números 13, perdón. Números 13, si lo podés leer, Gaby. Sí. Porque... Sí, un poquito congestionada. Número 13 dice así: un día el Señor le ordenó a Moisés: envía espías a la tierra de Canaán, la tierra que les voy a dar a Israel. Envía uno de cada tribu. Y Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado, y envió desde el desierto de Parán a las siguientes personas, una por cada tribu. Y las empieza a mencionar. Sí, y ahora me gustaría que lo leyeras a cada una que manda de cada tribu para entender más específicamente la importancia de su elección de ellos, y cómo también afectó, dado el lugar de autoridad que ellos tenían, ¿verdad? Dice: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Zafat, hijo de Orí, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá; y Gaal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín; Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de Zabulón; Gadi, hijo de Susi, de la tribu de José. Realmente era parte de la tribu de Manasés. Amiel, hijo de Gemali, de la tribu de Dan; Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser; Nahbi, hijo de Babsi, de la tribu de Neftalí; Jehuel, hijo de Maki, de la tribu de Gad. En esta ocasión Moisés le cambió el nombre a Oseas, salvación, y le puso Josué, el Señor, salvación. O sea, el Señor es salvación, ¿verdad? Y fueron enviados ellos, que eran líderes de cada tribu, que tenían un lugar de influencia y que afectaban a cada una de las tribus de Israel. Y en este caso vemos el resultado de lo que ellos vieron a través
¿Y cómo lo vieron? 10 de ellos, cómo ellos miraron lo que Dios les había prometido y su visión afectada por su humanidad, por la limitación del pecado, eh, los llevó a ver lo que Dios les iba a entregar en sus manos de una manera inaccesible para ellos en su humanidad, ¿verdad? Y si nosotros leemos ahí en Éxodo capítulo 12, 23 y el versículo 28, Okay. el Señor hablando lo que Él iba a hacer para el pueblo y por el pueblo, y ahí dice, del versículo 28, dice, enviaré delante de ti la avispa que echa fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra, ¿verdad? Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses, y tú y en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque será tropiezo. Acá vemos como el Señor les habla y les dice que Él iba a ir quitando todos los enemigos, todos los pueblos todos los pueblos que habitaban alrededor, ¿verdad? De ellos, el Señor les habla y les da una promesa, y lo hace desde Abraham. Así es. Le da esta promesa a Abraham, que le iba a quitar todos los enemigos y que iba a entregar esa tierra, una tierra que fuera rica, llena del producto de la tierra, para que ellos pudieran vivir, no escasamente, pudieran vivir muy bien, ¿sí? Y nos damos cuenta cómo a través de, si vamos ahora a leer, cuando ellos van a reconocer, Sí. si vas allá en número y lo puedes leer, Gaby, por favor, cuando Sí, son claro. enviados los 12 espías que entran, lo que ven y el reporte que traen. Quiero que tengamos en mente lo que Dios ya les había venido hablando, lo que iba a hacer, lo que el Señor ya había hecho, cómo el Señor los había libertado, los había sacado de la esclavitud. Ya había hecho portentos, milagros, Habían visto sus maravillas, habían y visto, su poder. sí, y su presencia se manifestaba y estaba con ellos, ¿sí? Y miren lo que pasa ahí. Cuando vuelven en Números, capítulo 13, versículo 27, dicen así: este fue su informe. Llegamos a la tierra que ustedes nos enviaron a explorar y encontramos que es una tierra excelente, de la que realmente fluye leche y miel. Hemos traído estos frutos como muestra, pero el pueblo que vive en ella es poderoso. Sus ciudades están fortificadas y son grandes, y lo que es peor, hemos visto gigantes descendientes de Anak en aquellos lugares. Los amalecitas viven en el sur, mientras que en los montes hay eteos, jebuseos y amorreos. A lo largo de la costa del Mediterráneo y en el valle del Jordán están los cananeos. Sin embargo, Caleb animó al pueblo delante de Moisés. Subamos inmediatamente y tomemos posesión de la tierra, dijo, porque podemos conquistarla. No, no podremos luchar contra un pueblo tan poderoso, respondieron los otros espías. De modo que el informe de la mayoría de los exploradores fue negativa. La tierra está llena de guerreros, los pueblos que la habitan son poderosos, y vimos gigantes descendientes de Anak. Eran tan grandes que parecemos langosta al lado de ellos. Qué tremendo, ¿no? La visión que tuvieron ellos del lugar prometido, correctamente lo vieron, pero su limitación en lo que ellos pensaron que ellos tenían que pelear esa batalla, ganar, los hizo olvidarse a ellos, ¿verdad? De la promesa de Dios, los hizo olvidarse a ellos de todos los portentos, milagros y prodigios que el Señor se había manifestado una y otra vez, guiándolos y llevándolos por medio del desierto, ¿verdad? Sacándolos de Egipto, con mano poderosa, llenos de bienes. Eran esclavos y el Señor hizo que
salieran llenos de bienes. No solamente eso, sino que en cada una de las plagas que el Señor envió, claramente el Señor hizo una división en tierra, una división invisible, la cual el pueblo no era afectado. Impresionante, Dios. Y Dios limitaba a tu enemigo le voy a hacer esto, y se lo dejaba saber, se lo decía a Moisés, y el pueblo lo sabía lo que estaba pasando, lo estaba mirando. Sin embargo, ellos entrando para reconocer, para investigar, para ellos estar sabiendo o viendo la promesa del Señor, que ya la estaban alcanzando, ellos dieron un reporte negativo que estaba lejos de la realidad. ¿Sí? Porque me gustaría compartir esto, Cari. Su incredulidad, porque fue lo que manifestaron, la verdad, los llevó a olvidar que la voluntad de Dios era que ellos tomaran esa tierra, no por el poder de sí mismos, sino porque Dios ya se había propuesto entregársela. Y lo maravilloso, como leíamos, que tú compartiste recién aquí en el libro de Éxodo, es que Dios les dio la promesa, como tú decís, se la dio a Abraham, se la rectificó a Moisés cuando los llamó en Éxodo capítulo 3, versículo 8, cuando les dice que los llevaría a un lugar, a una tierra donde fluye leche y miel, y le enumera los pueblos que iban a encontrar ahí. Y luego en Éxodo 23, como recién compartimos, Dios le dice de qué forma les iba a dar esa tierra, esa victoria progresiva sobre el pueblo. Dios iba manifestando en esa promesa la voluntad que tenía para ellos. Así es. Y ellos, al mirar y al constatar, porque fueron enviados a explorar, a reconocer, a ir y comprobar todo lo que Dios le había dicho, que ciertamente era una buena tierra, que habitaban ahí pueblos poderosos, que eran ciudades fortificadas, pero que no eran un enemigo para ellos, porque eran los que Dios ya había escogido vencer en favor de ellos. Era ir y reconocer, ver todo eso y ver la incapacidad para ver la grandeza de Dios. Así es, y ahí nos damos cuenta, ¿no?, la limitación que tenemos nosotros en nuestra naturaleza sin nuestros ojos puestos en ese Dios. Y vemos, ¿no?, porque ellos deberían de haber dado un mal reporte cuando vieron cómo el Señor destruyó a todo el ejército egipcio, haciendo abrir el mar, levantando 2 paredes de agua, las cuales ellos pasaron, dice que estuvieron toda una noche pasando, porque eran miles, con 2 paredes de agua. Dice que tuvieron que pasar por horas, toda una noche, y llegándose ellos al otro lado, iba el ejército de los egipcios por la mitad del cruce cuando cerró las aguas, y ellos vieron esto. Entonces, ¿por qué? La pregunta sería, estos 10 líderes de tribus dieron este reporte, y la respuesta es porque no miraron la promesa del Señor, que vieron lo que el Señor le había dicho, que ahí estaba, pero no lo miraron a través de la fe en la verdad de quién es Dios. Amén. En ese momento, en la vida de ellos y en nuestras vidas, es lo que nos puede pasar también, ¿verdad? Porque sin embargo vemos a Caleb, como acá dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos, porque más podremos nosotros que ellos. Y esta verdad que Caleb habla, no la habla porque él estaba diciendo nosotros, sino que el que está con nosotros. Así es. Porque esa era su fe, de que él sabía que era Jehová, Dios de los ejércitos, que iba abriendo paso, que iba desarmando los enemigos, que era el que hizo salir las ruedas de los carros de los egipcios cuando venían atrás de ellos a alcanzarlos para matarlos, para llevárselos nuevamente algunos como esclavos, para hacer lo que ellos, las intenciones que traía él. Este Dios maravilloso y todopoderoso era el que Caleb tenía en su corazón, en su pensamiento, y a través de los ojos que él miró, de quién es Dios. Y ahí es donde nosotros, Javi, vemos esto y lo estamos mirando como enseñanza para nosotros hoy, ¿no? Y nos damos cuenta que cuando nosotros pasamos por diversas situaciones en nuestra vida que Dios permitió que ellos estuvieran, en vez de
pocos días en el desierto, 40 años, ¿por qué? Por la rebelión, por la incredulidad, por la falta de entrega al Señor en sus vidas de una manera genuina, decir, Señor, dirígenos, Moisés nos va a llevar a donde tú nos dice y te creemos, sino que tuvieron que el tiempo se alargó y de hecho murieron todos en el desierto, ninguno entró a la tierra prometida, excepto Caleb, excepto Josué. Y nos damos cuenta de que ellos no vinieron amedrentados en su humanidad, sino que vinieron fortalecidos en la fe que tenían de la promesa de Dios, que tenían en Dios, que estos gigantes no eran gigantes para Dios. Impresionante es eso, porque vemos en una minoría de los 12 espías, 10, como tú bien mencionas, líderes, vinieron con una respuesta negativa en incredulidad y contagiaron al pueblo, ¿no? Porque en el capítulo 14 ahí lo habla, dice que... Y ahí justamente, quiero retomar eso que vos decís, ahora la palabra que dijiste, contagiaron, dijimos palabra contagiar y dijimos la palabra infectar, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, contagiamos infectando o afectamos de una manera positiva, ¿verdad? Discúlpame. Pero nos damos cuenta aquí algo, Gaby. Si nosotros imponemos esta verdad en nuestra vida personal, hoy, ¿quién es el que pelea tus batallas, nuestras batallas, mis batallas por mí? ¿Quién es el que te da a ti y a todos nuestros hermanos la victoria en los problemas, cuando estamos en situaciones difíciles de nuestra vida, que vemos la palabra de Dios que nos ha dado una promesa? Dice en el Salmos, si no lo tengo, no me lo recuerdo, tal vez puedes ayudar, creo que es 34:7, que dice, oh ven y deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Creo que es 34:7, ¿verdad? O al revés. Entonces, estas peticiones de nuestros corazones, cuando están dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas, ya las agradecemos porque sabemos que va a llegar el momento que las vamos a recibir. Hay peticiones que tenemos. Ellos anhelaban llegar al fin de su peregrinación en la tierra prometida. Sí. Nosotras estamos peregrinando en esta tierra sabiendo que el fin de nuestra vida es nuestra verdadera patria celestial, ¿verdad? Sí, como ellos también, pero en la tierra. Aquí en este mundo terrestre estamos nosotros, tenemos peticiones delante de Dios, tal vez que mi esposo se vuelva al Señor, entregue su vida al Señor, que mis hijos se vuelvan al Señor, que estas situaciones que tengo en mi trabajo, Señor, toma el control, porque no quiero que 8 horas de trabajo sean en oscuridad, sino que yo pueda ser de bendición y no infectar y que me afecte amargando en mi vida. Que situaciones las cuales nosotros no tenemos el control, que no podemos hacer nada, ¿cómo lo estamos enfrentando? Y ahora sí, otra vez decimos, como partes de una familia y como ayudas idóneas, ¿cómo estamos afectando y cómo estamos influenciando? ¿En dónde nos estamos parando? Exacto. Para mirar la situación? Estamos parándonos y contemplando cualquiera que sea la lucha, la batalla que tú y yo estemos enfrentando en este día. Es bueno el poder mirar y discernir cuál es la situación que tengo por delante, pero estamos paradas en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Estamos confiando y siendo alentadas por lo que hemos visto hacer en nuestra vida, y eso nos afirma en la esperanza de lo que continuará siendo, como vemos que sucedió en el corazón de Josué y de Caleb. Ellos contemplaron lo mismo que contemplaron los otros espías, pero ellos los hicieron amparados en la promesa de Dios, confiados que el Dios que les había sacado a libertad y les había dado una palabra iba a cumplirlo. Como vemos en Números, me gustaría compartir el capítulo 14, del versículo 6 en adelante. Dice así: 2 de los espías, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, rasgaron su ropa y le dijeron al pueblo, y yo les pido que prestemos atención porque acá ellos revelan de dónde provenía esta visión que tenían. Dice: tenemos un país maravilloso por delante y el Señor nos ama.
Su confianza estaba puesta en el amor de Dios para con ellos. Dice, Él hará que entremos sanos y salvos en la tierra y nos la entregará. Es una tierra muy fértil, una tierra de la que verdaderamente fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo que habita en aquella tierra. Los venceremos fácilmente. ¿Por qué? El Señor está con nosotros y se ha apartado de ellos. No teman en nuestro matrimonio, en las situaciones que estamos enfrentando con nuestros hijos, en mirar a Dios y eso que Dios nos ha prometido, esa palabra que ha traído a nuestra vida, debe ser el ancla de nuestra alma, debe ser donde estamos paradas. Y si tengo un matrimonio en el que parece que no prosperara, en un matrimonio en el que falta la comunicación o en el que estamos deseando que nuestro cónyuge venga el conocimiento de la verdad, nos paramos y miramos a Dios y decimos, Señor, conocemos que tu voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Padre, la salvación ha llegado a esta casa. Dame sabiduría, dame gracia con mi esposo. Ayúdame a mirarlo a través de tu promesa, de ver tu amor para con él, tu deseo de vida, a cumplir esta familia, este matrimonio es para alabanza de tu gloria. Tú lo has creado, no se va a disolver porque tu poder es más grande que el nuestro. Confiar en él. Lo mismo a nuestros hijos. Amigas, hermanas, Cari, estar paradas a la palabra que Dios da, porque Caleb y Josué vieron lo mismo que vieron los otros. El panorama era también terrible, pero para ellos fue terriblemente bueno de decir, wow, es tremendo lo que nos espera, pero Dios nos ama, Dios está con nosotros, Dios nos ha prometido. Él es el que pelea, ¿verdad? Él nos va a hacer llegar, Él nos va a llevar donde nos quiere. Y eso me hace recuerdo a ahora que estábamos hablando de esto, ¿no? A David. David, siendo un jovencito, tomó 5 piedras y se enfrentó a un gigante que el ejército no se podía enfrentar porque el miedo les había tomado control de ellos. Y vemos como él cogió 5 piedras y dijo, no voy con mi poder, con mi fuerza, en el nombre de Jehová. Así es. Él es el que te va a vencer y él fue el instrumento, ¿no? La fe de ver los gigantes ya derribados por Dios. Amén. Porque él dijo, ¿no? Tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así es de la manera, ¿no?, que nosotros debemos de también enfrentar los gigantes de nuestra vida, ¿sí? Porque la promesa está ahí, el tiempo va a ser de Dios y nunca debemos de pensar de que la promesa está, es ahora. No, la promesa está y va a ser al tiempo cumplida que Dios quiera en la voluntad de Él. Y ahí está el proceso de nosotros, así como ellos lo tuvieron, tenemos que esperar, confiando, creyendo, peleando en la fuerza del Señor, sosteniéndonos en sus verdades, siendo guiados por su Santo Espíritu, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros debemos de ver estas situaciones que Dios las ha dejado en la palabra de Dios para enseñarnos a nosotras de que debemos de cuidarnos de esos momentos. Debemos de cuidarnos. Y hermana Gabriela, su servidora Karina, no somos perfectas. No. Puede suceder, nos ha sucedido, pero es momentáneo. Y retomamos. ¿Sí? Retomamos. A veces esperamos que Dios solucione los problemas que nosotras mismas hemos ocasionado a través de nuestras propias decisiones. Ahora, Dios no se va a hacer cargo de lo que nosotros decidimos sin Él, pero Dios va a respaldar lo que nosotros decidimos hacer guiadas por Él. Y Dios también es misericordioso cuando nosotros nos arrepentimos y decimos, Señor, la regué, perdóname, me equivoqué, me dejé llevar por mi humanidad y por un momento me olvidé de que mi humanidad es pecadora. Así es. Es pecadora, es defectuosa y que las decisiones que hago en mi humanidad son para muerte. Ayúdame. Y el Señor viene y retoma. Amén. El Señor viene y dice, bueno, este es el corazón el cual yo puedo trabajar y retomar, ¿verdad? ¿Por qué hago este paréntesis? Porque en alguna oportunidad, en mi propia vida, en el caminar con el Señor,
mal entendí de que no podía haber error, o de que el Señor pelea todo por mí y yo tengo que permanecer en esta promesa, y sí es verdad, pero hay una parte que yo debo de hacer, y esa parte Dios no la va a hacer por mí, que es ajustarme a Él, lo que yo tengo que entregar, ¿verdad? Entonces lo vemos claramente aquí, Caleb y Josué. Entregaron su corazón, miraron, creyeron y se dispusieron y se pararon firmes. Acá estoy, Señor, vamos porque tú estás con nosotros. Y infectaron al pueblo, y decir, cállense, ya no dejen de estar amedrentando al pueblo. Vamos a vencer y vamos a entrar a la tierra porque Dios lo ha prometido. Así es. Entonces, y si bien vemos que para ellos las consecuencias inmediatas fueron que el pueblo quiso apedrearlos, acallarlos, o sea, no tomaron el consejo, no fueron animados en ese momento, y para ellos también fueron afectados porque se vieron caminando 40 años en el desierto con el resto, pero vemos también como de toda esa generación, de todo ese pueblo grande, ellos dos fueron los únicos que recibieron la bendición de entrar en la tierra prometida por pero Dios. no fueron infectados, fueron afectados, pero no infectados. Exactamente, y Dios se glorificó en sus vidas y fueron de bendición, y sus generaciones siguientes también. Amén. Y la palabra da testimonio de ello, ¿no? Y eso nos anima a nosotras, que en el medio de las situaciones que estemos viviendo, si nosotras estamos buscando permanecer firmes en Dios y fieles, aunque pareciera que las cosas no cambian y se sigue prolongando la situación y la batalla en el tiempo, la palabra de Dios nos anima a mantener nuestros ojos firmes en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, en las promesas que Él ha traído a nosotros, conociendo su voluntad, que, hermanas, no la tenemos que adivinar, está revelada en su palabra. Amén. Venir y leer y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe, como el salmista decía en el Salmo 143, dice así: tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad, y que tu buen Espíritu me guíe por el camino recto. Podemos pedirle a Dios lo mismo. Señor, enséñanos cuál es tu voluntad en esta situación. Enséñame la estrategia en el medio de lo que estoy enfrentando. Guíame con tu Espíritu para que yo no caiga en querer hacer mi voluntad. Y entonces caiga en mis limitaciones y me aparte de la voluntad de Dios. Que Dios sea el que venza. Así es, inclusive hay mucho para compartir. Hay mucho para compartir y el tiempo es corto. Pero de pronto podemos seguir la próxima semana. Ya llegó el tiempo de que nosotros pues cerremos hoy este tiempo en el que estamos compartiendo, ¿no? Y pues hay una reflexión, que es, al menos a mí me bendice cada vez de que puede entrar un pensamiento de que me pueda apartar del Señor, o que no estoy viviendo, o no estoy llevando a cabo lo que Dios me pide, y me empiezo tal vez a cuestionar y retomo. Y cuando pienso en esta reflexión, me recuerda lo que Dios me ha pedido a mí y en donde yo debo de permanecer, ¿no? Y dice que un día Dios habló a un campesino, y que le dijo: quiero de que tú sostengas esta roca. Y la roca estaba en una cumbre, estaba en la mitad. Entonces él dice que pasó el tiempo y estaba ahí, trataba, y él sostenía, iba empujando la roca, la iba empujando, y que llegó un momento que dijo: yo no puedo hacer esto. Le dijo: Señor, lo siento, yo no puedo hacer esto, ya no puedo más. No puedo hacer esto. No estoy capacitado, o sea, yo no puedo seguir empujando la roca. Entonces que el Señor le dijo: yo nunca te pedí que empujaras la roca. Yo te dije que sostuvieras la roca. Y le dijo: mira cómo estás. Antes tu cuerpo era débil, ahora estás fortalecido. Tus músculos han crecido en fuerza, tus brazos, tus piernas, has crecido en vigor.
Dice, yo nunca te dije que tú movieras la roca arriba, yo te dije que la sostuvieras. Y eso es lo que nosotros debemos de estar pendientes en lo que el Señor nos habla, en las situaciones que estamos, y no querer añadir. Y a veces nos encontramos añadiendo cosas que Dios jamás nos pidió. Y esto es en todas las situaciones de nuestra vida, en las relaciones, en el hogar, con los hijos. A veces nosotros queremos cambiar el corazón de ellos, queremos cambiar la situación ya, queremos que esto se corrija ahora, pero Dios nos dice que nosotros cumplimos un lugar y una función en la cual nuestra humanidad debe de quedar ahí de costado y morir a lo que nosotros en nuestras limitaciones humanas tenemos las brillantes ideas de añadir y hacer lo que el Señor nos dice. Si es callarse, callarse. Si es hablar, hablar. Si es estar al pendiente y permanecer dando el consejo, porque Dios ha abierto el corazón a hacerlo. Así es. Pero debemos de entender que toda situación en nuestra vida nos ayuda para bien, conforme el propósito para el cual Dios la permite en nuestra vida. Para ellos que estuvieron 40 años en el desierto, el propósito de Dios al principio no era ese, pero ellos, a causa de su limitación humana, el pecado que habían ellos, la rebelión, Dios los tuvo que dejar ese tiempo y entraron aquellos los cuales Dios permitió. ¿Sí? Y lo impresionante, Cari, es cómo esos 40 años no fueron perdidos, porque Dios en ese tiempo es que fue limando y apuntalando a Josué para ser el siguiente caudillo del pueblo, el siguiente sucesor de Moisés. Exacto, líder que llevaría adelante, y ellos a través de Josué Dios iba a glorificar y recibieron la tierra prometida. Que me ha bendecido mucho esta reflexión que compartiste, Cari, porque puedo verlo en mi vida personal, como las rocas que Dios me ha puesto a sostener no han sido fáciles, y en algún momento sí he sentido, Señor, tengo que hacer algo más, entonces no puedo estar haciendo solo esto, solo esperando en ti. No, el mejor lugar es estar sometidos, esperando a que Dios nos dirija, y ciertamente en ese proceso somos fortalecidos en Dios y Él nos va puliendo. O sea, todo tiene un propósito en nuestra vida, y lo mejor es ver que estemos permaneciendo en la voluntad de Dios para que se cumplan sus propósitos, que son buenos, porque nos ama. Amén. Y recordemos lo que el salmista David nos dejó en el Salmo 18, y voy a leer solamente el versículo 1 y 2, y dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esto es, Señor, para nosotros, y debemos de tenerlo presente siempre, que es Él y a través de Él que debemos de nosotros dirigir todos los días, todas las situaciones. Y aunque parezcan situaciones irreparables, que no hay salida, en Él siempre tenemos una respuesta a nuestras necesidades. No dejemos que nuestra humanidad nos quite de recibir lo que Él ya tiene para nosotros. Amén, hermanas. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a seguir el próximo jueves, si Dios lo permite, con este tema, porque en realidad nos quedamos por la mitad. Seguir compartiendo con ustedes, mucho más para aprender. Sí, y es pues es muy alentador, ¿verdad? Nos anima. Muy alentador esta palabra para seguir caminando en fe. Así es. Reconociendo nuestras limitaciones, pero nunca descansando en ellas, no permitiendo que nos saquen de la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanas. ¿Sí? Gabriela, ¿nos hace el honor? Claro que sí. Padre amado, Señor, gratitud y alabanza y en nuestros labios para ti en esta hora. Gracias. Gracias por manifestar tu amor para con nosotros, Padre. Gracias por enseñarnos tu buena voluntad, que es agradable y perfecta en ti, Padre. Gracias por enseñarnos que en nuestras limitaciones humanas, Señor,
En nuestra debilidad es tu poder el que se perfecciona. Te pido, Padre, que nos ayudes a que sigamos en este día meditando acerca de lo que tú nos has enseñado en esta mañana con tu palabra. Aprender, Señor, de la debilidad de Miriam y ver también la grandeza de tu bondad y misericordia. Aprender, Señor, de los espías, de aquellos que han sido incrédulos a tu palabra, que no han creído en tu promesa, y mirar también, Señor, el resultado de aprender de Caleb y de Josué, Señor, varones que te amaron, que descansaron en el conocimiento de tu amor, que creyeron en tu palabra y que conquistaron lo que tú tenías para ellos, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada una de nosotras a reconocer nuestras limitaciones, a mirar las batallas que estemos librando en nuestras vidas, Señor, mirándote a ti, a reconocer, Señor, que tú eres soberano sobre todas las cosas y que tú eres el que nos va a guiar a la victoria. Padre, ayúdanos y guíanos con tu Espíritu a permanecer en tu voluntad. Padre, no permitas que en medio de las circunstancias que estamos viviendo sea, Señor, nuestra emoción, nuestra carne, nuestro pensamiento el que tome lugar y nos desvíe de ti, Padre. Y en ello, Señor, infecte, contagie a otros, Señor, sino que seamos para bendición, Señor, que haya en nosotros sabiduría de ti, de lo alto, que haya en nosotros de tu amor, Señor, de tu compasión, que haya en nosotros, Señor, fortaleza en la fe, en la esperanza de saber que tú nos amas, que tú nos llevarás a la tierra prometida. En Cristo Jesús así ha sido y será, para gloria y alabanza de tu nombre, Padre. Te damos gracias a ti en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Gracias, gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanas, Dios las bendiga a todas. Y si Dios lo permite, el próximo jueves pues continuamos con este tema y si Dios lo permite lo terminamos. Así es. Creo que nunca lo vamos a terminar, No. porque siempre hay tanto para extraer de la palabra de Dios, pero que el propósito por el cual Dios ha puesto en nuestros corazones compartir estas palabras sea cumplido. Así es. Dios las bendiga. Dios las bendiga. Un fuerte abrazo para todas, hermanas. Ay, a mí me empezó a caer el moco, tuve que agua, sentía que me iba a empezar a chorrear agua. Hoy igual no fue tanto, fue rapidito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Ajá. Él nos guió. Lo bueno es Amén, eso, ¿no? Que amén, así miramos y leemos y estudiamos un poquito y Dios es el que nos va afirmando lo que Él quiere decir. Así es, negra.